Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de salseo, dramas, y por supuesto, historias de amor que nos dejan con la boca abierta. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una relación que, seamos honestos, pocos vimos venir, pero que ahora nos tiene completamente enganchados. Estamos hablando, claro, de Afra y Mert. Sí, la pareja del momento, los protagonistas de nuestro drama turco favorito, Yali Kapkini. Antes de que empecemos a destapar todos los secretos y analizar cada detalle de su relación, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta familia, gracias por su apoyo incondicional. Los quiero. Ahora sí, con su permiso, voy a tomar un sorbito de mi té y vamos a empezar a desmenuzar esta historia de amor que ha conquistado nuestros corazones. Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la televisión turca y que han logrado traspasar fronteras gracias a su química innegable en pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Cómo surgió este romance que nos ha hecho suspirar a todos? Esa es la pregunta del millón, y hoy vamos a intentar responderla. Para entender esta relación, tenemos que remontarnos al inicio de Yali Kapkini. Desde el primer momento, la conexión entre Afra y Mert fue palpable. Sus personajes, Seyran y Ferit, nos engancharon con sus personalidades complejas, sus dramas familiares y, por supuesto, su historia de amor llena de altibajos. Pero, más allá de la ficción, los rumores sobre un romance entre los actores comenzaron a circular casi inmediatamente. No eran meros susurros en los camerinos, sino un clamor que retumbaba en las redes sociales, en los foros de fans y en las revistas de cotilleo turcas. La gente lo sentía, lo percibía en cada mirada, en cada gesto, en la manera en que interactuaban durante las entrevistas. Era una energía palpable que trascendía la pantalla. Al principio ambos se mostraron muy herméticos, negando cualquier relación que fuera más allá de la profesional. Decían que eran buenos amigos, que se llevaban muy bien y que la química que veíamos en pantalla era simplemente producto de su talento actoral. Pero, ¿realmente les creíamos? Obviamente no. Era como si intentaran apagar un fuego con un suspiro. Las palabras eran una cosa, pero el lenguaje corporal contaba una historia muy diferente. Y nosotros, los chismosos profesionales, somos expertos en leer entre líneas. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los abrazos que parecían durar un segundo más de lo necesario, todo apuntaba a que había algo más. Y la verdad es que con el tiempo las evidencias se fueron acumulando. Era como si estuvieran jugando al escondite con nosotros, dejando miguitas de pan por el camino para que pudiéramos seguir su rastro. Fotos robadas por paparazzis, vídeos filtrados por fans, testimonios de personas cercanas a la producción, todo confirmaba lo que muchos ya sospechábamos: Afra y Mert estaban enamorados. Recuerdo especialmente una foto que circuló por Twitter donde se les veía tomados de la mano durante un descanso del rodaje. Era una imagen borrosa, de mala calidad, pero capturaba la esencia de lo que estaba sucediendo. Sus manos entrelazadas contaban una historia de complicidad, de afecto y de algo más profundo. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué tardaron tanto en confirmar su relación? Bueno, aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, ambos son figuras públicas muy importantes en Turquía, con una gran cantidad de fans y una presión mediática constante. Probablemente querían proteger su intimidad y asegurarse de que su relación se desarrollara de manera natural, sin la interferencia de los medios y las opiniones externas. En un mundo donde cada detalle de sus vidas es escudriñado y analizado, es comprensible que quisieran resguardar su amor del escrutinio público. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que ambos tenían relaciones previas. Afra, por ejemplo, mantenía una relación con otro actor turco, y su ruptura fue bastante mediática. Quizás, ambos querían ser cautelosos y asegurarse de que lo que sentían era real antes de dar el paso y hacer pública su relación. No querían apresurarse ni cometer errores que pudieran lamentar en el futuro. Querían construir una base sólida para su amor, lejos de los focos y la presión. Finalmente también podría haber habido presiones por parte de la producción de Yali Kapkini. A veces las relaciones entre los actores pueden generar complicaciones en el set, y quizás la producción les pidió que mantuvieran su relación en secreto para evitar cualquier problema. No sería la primera vez que un romance entre compañeros de reparto se convierte en un dolor de cabeza para los productores.
Mantener la armonía y la profesionalidad en el set es crucial para el éxito de una serie, y es posible que la producción quisiera evitar cualquier distracción o complicación innecesaria. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Afra y Mert mantuvieron su relación en secreto durante bastante tiempo. Pero como dice el dicho, el amor no se puede ocultar, y finalmente terminaron confirmando lo que todos ya sabíamos. Era como si la verdad, después de tanto tiempo contenida, finalmente explotara. Y nosotros, los chismosos, estábamos listos para recibirla con los brazos abiertos. ¿Cómo lo hicieron? Pues de una manera bastante discreta pero efectiva. Empezaron a dejarse ver juntos en público, a compartir fotos en sus redes sociales y a dar pequeñas pistas en entrevistas. Poco a poco fueron confirmando su relación sin necesidad de hacer una declaración oficial. Fue un goteo constante de información que poco a poco fue construyendo una imagen clara y definitiva. No hubo anuncios grandilocuentes ni portadas de revista exclusivas. Simplemente fueron mostrándose tal y como eran, una pareja enamorada disfrutando de su compañía. Y desde entonces no han dejado de demostrarnos lo enamorados que están. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo refleja una conexión profunda y genuina. Se les ve felices, enamorados y disfrutando de su relación al máximo. Son como dos adolescentes descubriendo el amor por primera vez, pero con la madurez y la experiencia de dos adultos que saben lo que quieren. Pero, ¿qué es lo que hace que esta relación sea tan especial? Creo que hay varios factores. En primer lugar, la química innegable que tienen en pantalla se traslada a la vida real. Ambos son actores talentosos y comprometidos, y eso se nota en la forma en que interpretan sus personajes y en la conexión que transmiten. No es solo actuación, es algo más profundo, una resonancia que se siente en el aire. En segundo lugar, creo que ambos comparten una gran pasión por su trabajo. Ambos son jóvenes, ambiciosos y están dispuestos a darlo todo para alcanzar sus metas. Esta pasión compartida los une y los fortalece como pareja. Tienen un entendimiento mutuo de las exigencias de su profesión y se apoyan incondicionalmente en sus proyectos. Y en tercer lugar, creo que ambos se complementan muy bien. Afra es una persona extrovertida, alegre y espontánea, mientras que Mert es más reservado, reflexivo y tranquilo. Estas personalidades diferentes se equilibran y se complementan, haciendo que su relación sea aún más especial. Es como si fueran las dos caras de una misma moneda, dos piezas que encajan a la perfección. Pero como en toda relación, también han tenido sus altibajos. Los rumores de infidelidades por parte de Mert han circulado en varias ocasiones, poniendo a prueba su relación. Recuerdo que en un momento dado, los rumores eran tan fuertes que parecía que su relación estaba al borde del colapso. Las redes sociales ardían con comentarios y especulaciones, y la prensa del corazón se frotaba las manos ante la posibilidad de una ruptura. Sin embargo, hasta el momento han sabido superar estos obstáculos y seguir adelante. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la comunicación y la confianza en una relación. Si Afra y Mert han logrado superar estos rumores y seguir juntos, es porque han sabido comunicarse, confiar el uno en el otro y trabajar en su relación. Han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo y que están dispuestos a luchar por lo que tienen. En definitiva, la historia de amor de Afra y Mert es una historia que nos ha enganchado desde el principio. Una historia llena de misterio, de rumores, de altibajos, pero sobre todo, de mucho amor. Una historia que nos demuestra que a veces, las historias de amor que vemos en pantalla pueden hacerse realidad. Es una historia que nos da esperanza y nos recuerda que el amor verdadero existe, incluso en el mundo aparentemente superficial de la fama y el espectáculo. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que la relación entre Afra y Mert fue un secreto a voces durante mucho tiempo, debido a la presión mediática, relaciones previas y posiblemente acuerdos con la producción de Yali Kapkini. Finalmente confirmaron su romance de forma discreta y desde entonces, nos han demostrado lo enamorados que están, a pesar de los rumores y obstáculos. Su química en pantalla, su pasión por el trabajo y la forma en que se complementan son algunos de los factores que hacen que su relación sea tan especial. Es una historia que nos recuerda que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y que, con trabajo y dedicación, puede superar cualquier adversidad. Y bien, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de amor de Afra y Mert. He intentado desmenuzar cada detalle, cada rumor,
cada evidencia para ofrecerles una visión lo más completa posible de esta fascinante relación. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo y por ser parte de esta gran comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece la relación de Afra y Mert? ¿Creen que durarán para siempre? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre este tema? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme todo lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favorcito más. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Cada like, cada comentario, cada suscripción me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es cultura. Emoticono cara guiñando.